Ya estamos en el café de Diario 55, tal y como ustedes han visto en la promo. Agustín González, economista, representa para esta zona el Ministerio de Economía y Planificación. Con él estaremos conversando, un hombre ligado a sectores importantes, empresariales, aquí en esta ciudad y el país. Una casa que no le es muy ajena a él, porque ya la conoce bastante bien. Buenos días, Agustín. Así es. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se siente? Muy contento de tenerlo a usted por aquí. Gracias. Ya desde 7 Cibao te daba su pasito por esta edificación. Sí. Yo estuve aquí inclusive un tiempo con un programa que tuve hace unos añitos. Hace alguito. Agustín. Sí. Vamos a brindarle café primero. Vamos a recibirlo, exacto. Con café. Brindándole café. Como recibimos nosotros a nuestra gente aquí. Le renueva los ánimos. Claro. Y ya es parte de la tradición del dominicano, como es el taparroja, que ese es el café que consumimos la mayoría. Y el verde, para aquellos que Buen provecho. le bajan algo a la cafeína, es el descafeinado. Gracias, igual. Salud. Salud para usted. El café salud ya tiene propiedades importantes que los médicos y la ciencia lo destacan, antioxidantes y cuantas cosas más. Agustín, ¿cómo han recibido ustedes en el Ministerio de Economía esta propuesta de fusión que se ha hecho? Mira, me pidieron la opinión en el interior del ministerio y en un Zoom que teníamos en varios departamentos. Y yo decía que esto obedecía a una cadena de valor. Una cadena de valor tiene una lógica, una consistencia interna. Economía fundamentalmente es planificación, pero lo que sigue después de planificación es la ejecución, el control, monitoreo, evaluación. Es una misma cadena de valor. Entonces, yo creo que tiene sentido, que obedece a esa lógica y que la fusión al final le da un poco más de racionalidad al proceso. O sea que yo me identifico con la fusión. ¿No generará choques estratégicos, digamos, la visión del Ministerio de Planificación, Economía, Planificación y Desarrollo, que a veces suele tender también a las provocaciones, a soñar, a proyectar, mientras que Hacienda es más restrictivo? Hacienda está más ligado a ejecución. Planificación está más y desarrollo viendo la visión de innovación. El futuro, la innovación. Exacto. Y Hacienda como cambios. que es más reservada, más conservadora. No generará en la estrategia general algún conflicto esto. No creo, no, porque lo bueno es que lo que tú planificas es lo que tú vas a ejecutar. Y para eso que tú vas a ejecutar, tú necesitas unos recursos. Entonces, la planificación debe obedecer a esos recursos que tú sabes de dónde lo vas a captar, lo vas a recaudar. Y luego entonces la ejecución con su monitoreo y con su evaluación. Yo creo que hay muchos países que tienen ese esquema. Eso te íbamos a preguntar, que si ya había algún referente o se tomaba como muchas otras reglamentaciones, leyes y cosas de este tipo. La mayoría de los países tienen ese mismo esquema. O sea, eso no es un invento de República Dominicana. Porque para ser un poquito quizás mucho más didáctico, es que el Ministerio de Economía y Planificación sugiere y entonces Hacienda identifica la fuente económica. Identifica la fuente, ¿verdad? Y no solamente identifica, sino que... Y lo busca. Lo busca, porque tiene que buscarlo. Fíjate que
Hacienda tiene dos mecanismos de recaudación, que es la DGI y aduanas, que no son instituciones tan simpáticas para la población, que son las que captan los recursos, los tributos. Y entonces también tiene la otra función, que es la asignación presupuestaria. Pues tú le puedes asignar a un ministerio, pon tú 20,000 millones en el presupuesto, pero a través de Hacienda es que se busca ese dinero. Mire, hay mucha gente que opina de que si tanto aduanas como la DGI anuncian todos los años mayores recaudaciones, ¿cómo es que hay que buscar dinero por otro lado? Bueno, es que las demandas y los montos de esas demandas son crecientes. O sea, tú puedes tener una recaudación mayor, pero lo que el vacío que llenaste con esas recaudaciones tiene más presupuesto. Entonces, no quiere decir que ese dinero adicional te sobró. Tú tienes más, la ciencia económica es la ciencia de la escasez. O sea, necesidades crecientes e ilimitadas con recursos limitados. Entonces tú tienes que manejarte bajo esa premisa de la economía. ¿Qué tan difícil es perseguir a los evasores? ¿Qué tan complejo es el que nosotros podamos aumentar el número de las recaudaciones por ahí? Mira, los evasores, el gobierno los tiene identificados. Los tiene identificados, sabe a qué sectores pertenecen, qué negocios tienen, qué operaciones han realizado. Todavía el país quizás no tiene el nivel de tecnificación completo, pero ya con ayuda de inteligencia artificial. Eso anunciaron ya recientemente. Exactamente, con ayuda de inteligencia artificial se cruzan, hay la posibilidad de cruzar mucha información. Desde el punto de vista del gasto y desde el punto de vista de los ingresos, el gobierno puede saber fácilmente qué te entra a ti y qué sale desde ti, con facilidad. Entonces, eso pasa con los agentes económicos. No hay misterio alrededor de esos agentes económicos. Yo recuerdo una vez que vino Miguel Coco al Gran Almirante, quizás ustedes estaban ahí, en un encuentro con los empresarios. Y eso hace bastante tiempo. Y Miguel le dijo a los empresarios, tengan mucho cuidado porque yo tengo el expediente de cada uno de ustedes. Sí. O sea, en esa época ya él tenía toda la información. Imagínense en este momento. Director de aduana para ese entonces. Sí, para ese entonces era director de aduana. La gente lo que hizo fue que se rió mucho, pero en realidad de cada tipo de negocio formal hay un expediente. ¿Y por qué si se tiene el expediente, se tiene una noción de por dónde anda el ingreso, se conoce cuáles son los evasores? ¿Por qué tan débil la persecución del evasor? Por los compromisos políticos. Hay compromisos políticos. Porque esos evasores participan en la política, indirectamente, a través de las donaciones a los partidos. ¿O parece ser un acto de irresponsabilidad de quienes nos gobiernan? Yo no le llamaría irresponsabilidad, yo le llamaría incapacidad de negociación. O sea... Eso es un eufemismo, Agustín. Sí. Podría ser. Eso es un eufemismo, eso es otra cosa. Podría ser, pero yo no me atrevo a llamarle irresponsabilidad, sino
Porque tú le diste a un candidato presidencial 100 millones de pesos para la campaña y esa persona y sus empresas están evadiendo 300. Todavía hay un margen de negociación entre esos 100 que tú diste para la campaña y los 200 que tú estás dejando. Porque no debería ser ninguno, no debería haber un margen. No debiera. Porque la ley es la ley. No debiera, Sí. pero estamos en República Dominicana. Este país todavía tiene muchas distorsiones. La política se practica como negocio, hay clientelismo, tú sabes que todo eso está presente. Se hace todo con un objetivo, un retorno, que eso no es ni que un El, aporte. el empresario No es un aporte. es una inversión. Claro, hace. claro. Ahora hay mucho más regulaciones con compras y contrataciones que antes lo buscaban por ahí también. Sí, yo te estoy hablando con... yo sé que ustedes me entienden, ustedes saben que todo eso funciona de esa manera. Hay una manera que es la correcta, que es la que tú señalas. Pero no hemos llegado a ese punto. No hemos llegado a ese punto. Agustín, nosotros ayer le preguntábamos a Ramón Ventura Camejo que por qué el PLD no aplicó la reforma fiscal que el país necesitaba, según algunos o gran parte de los economistas de este país, que está pendiente desde el 2012. ¿Por qué no la aplicó? Y él nos decía que el PLD no quiso hacerle el juego al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a otras agencias internacionales que son las que de algún modo dictaminaron, hasta la USAID bailó ahí, dictaminaron la propuesta de reforma que se hizo recientemente, el proyecto que se hizo recientemente. ¿Cuál es la realidad? ¿La República Dominicana necesita una reforma realmente fiscal o esto es una propuesta, una presión de organismos internacionales? Mira, no escuché a mi amigo Camejo, a quien respeto y le tengo mucho cariño, pero lo primero que debo decir es que la Estrategia Nacional de Desarrollo que se empezó a implementar en el 2012 contempla, y la estrategia es una ley, la ley 112, contempla 3 pactos: el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. El único que se ha violado es el pacto fiscal. ¿Y el eléctrico no? El eléctrico se hizo. Hay Bueno. un pacto eléctrico y hay un pacto que haya que revisar. Se anunció el pacto eléctrico porque Sí. la aplicación yo creo que está Sí, derecho. en ambos casos se Ya. hicieron esos pactos, el eléctrico y el educativo. Y se hizo el consenso y firma de acuerdos y todo eso. En el caso del pacto fiscal no se ha hecho. Es decir, que lo primero que debemos decir es que estamos violando una ley. La ley. Una ley que se cumple en el 30 y ya estamos cerca del 30, no estamos tan lejos del 30. Eso es lo primero. Lo segundo es que los organismos internacionales que son garantes de sus financiamientos, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que quieren es que se cumpla con la ley, que se haga el pacto fiscal, porque eso es parte de los compromisos que el país asume ante esos organismos. No deja de haber presión, esos organismos siempre presionan. ¿Qué es lo que quieren esos organismos? Que el país se coloque en capacidad de pagar, o sea, que el país no tenga déficit, que cada día los ingresos y los gastos se acerquen para que no haya déficit.
Lo que origina el endeudamiento es el déficit. Mientras más crece el déficit, más crece el endeudamiento. Entonces, ¿qué le interesa a esos organismos internacionales? Que el país se coloque en capacidad de pagar a ellos mismos. Y Eso solo se consigue a través de una reforma. solamente se consigue a través de una reforma. Aunque con las leyes existentes y con los cuantiosos recursos que debieran caer en los bolsillos del Estado y no quedarse en los bolsillos de los agentes económicos. Evasión. No solamente evasión, elusión, evasión, exoneraciones, exenciones, subsidios. Si tú sumas esos cuatro, eso da un poco más de 800 mil millones al año. 800.000. El gobierno andaba buscando 122 mil Sí. millones. Es decir que en el Consejo de Gobierno de ayer... 6 veces más se podría conseguir. Sí, 6 veces más, un poco más de 6 veces. Es decir que con medidas administrativas y negociación, repito la palabra negociación, el gobierno puede conseguir esos recursos sin demasiado esfuerzo y sin que se modifique nada y sin protestas y vistas públicas y una serie de otras situaciones que se pueden dar. ¿Y no se estaría golpeando parte del sostenimiento económico de la República Dominicana si se le quita esas exenciones a algunos sectores? Lo que pasa es que hay sectores, como no tengo nada contra el turismo, pero un hotel que tenga 15 años con exenciones fiscales, nada de impuestos sobre la renta, nada de impuestos aduanales, aranceles, bueno, ya debe haber un plazo. Si la ley de incentivo turístico no tiene un plazo, hay que ponerle un plazo. Ahora, tú que empezaste un hotel en Pedernales, que es un polo turístico que se quiere desarrollar, ¿qué tú vas a decir? Yo quiero los 15 años que la gente de Punta Cana ya disfrutaron. Yo quiero que me lo den a mí ahora. Entonces, eso hay que arreglarlo Sí, porque y reglamentarlo. eso iba a ser una estanca para Punta Bergantín, por ejemplo, que viene con 6 hoteles 5 estrellas. Exactamente. Entonces, a Punta Bergantín, que disfrute de los incentivos, de las exenciones, de la ley de incentivo turístico durante sus 10 o 15 años, lo que se reglamenta. Si no existe en la ley, hay que reglamentar eso y permitirle que ellos se desarrollen. Pero ya los que están en Punta Cana, que no solamente tienen esos incentivos y esas exenciones, sino que le han arreglado, tienen todas las autopistas, tienen las vías, las redes de comunicación, tienen todo, le han dado de todo. Entonces así cualquiera se desarrolla. Mire, ayer hablaba el ministro... Solamente puse ese ejemplo de turismo, pero hay otros ejemplos. Ayer hablaba el ministro Paliza de algunos ajustes económicos que se estarían haciendo. El presidente en la semanal, al retirar del Congreso la modernización fiscal, como le llamó, dijo que no tenía otras opciones, que no tenía más nada que decir. Y ayer dice Paliza que hay unos ajustes económicos. ¿Cuáles podrían ser esos? Bueno, el primer ajuste tiene que hacerlo el propio gobierno. Ese proyecto que no tiene que ser, no es una reforma fiscal, más bien es una reestructuración del Estado. El hecho de eliminar algunas instituciones, fusionar otras, el gobierno debe dar el ejemplo con ese proyecto de reestructuración del Estado. Eso es un ajuste para
ponerle un eufemismo, ¿verdad? Como tú decías ahorita. Ese es un ajuste. Pero a los agentes económicos entonces, que podría ser otro ajuste, sería empezar a, administrativamente, empezar a ponerlos a cumplir, a tratar de eliminar lo que se llama el incumplimiento tributario. Todo el que no está pagando y que debe pagar está incurriendo en incumplimiento tributario. Y eso tiene sus penalidades y los canales correspondientes para el gobierno recaudar esos recursos. Que no los recaude todos, pero si recauda un 25 de esos más de 800,000, ¿cuánto sería un 25 de 800,000? Un 25%. Estamos hablando de más de 200. Estamos hablando de más de 200. El déficit fiscal del país anda cerca de 230,000. El déficit. Eso es lo que O sea, se suele tomar prestado. No se toma todo. Ya. No se toma todo. Hay una media en los últimos años de 5,000 millones de dólares que se toman prestados anualmente. Esa es la media, más o menos. Ok. Y con relación a este tema, sin reforma fiscal, ¿verdad? Con los ajustes que algunos de los que usted sugiere, ¿podríamos nosotros tener los recursos que el gobierno está procurando? ¿Y de dónde salió esta idea, Agustín, de diseñar una reforma prácticamente apuntando a la clase media y clase baja? ¿De dónde salió esta idea? Muy buena pregunta, muy buena. El problema de esa propuesta de reforma es el concepto, la definición de la misma. La reforma que se esperaba era una reforma progresiva, no regresiva. Regresiva es cuando tú le cobras a todo el mundo lo mismo. El caso del IPI, el caso de derecho de circulación. Si tú le cobras lo mismo a todos, sin distinguir sus niveles de ingresos, su clase social, entonces es una reforma regresiva. Lo que le faltó a esa propuesta fue progresividad. Progresividad, vamos a cobrar en función de la riqueza de la gente. Si es el derecho de circulación, un Kia Picanto del 2024 y una Lexus de la grandota que no cabe ahí en la calle del Sol, no pueden pagar lo mismo. Aunque sean del mismo año. Aunque sean Que del cuando mismo usted año. pise el acelerador, gaste el combustible que la Kia gasta en una semana. Exactamente. El tema de la casa que discutíamos ahorita fuera de cámara. Mira, todas esas villas de Jarabacoa y de Punta Cana, de Puerto Plata, se acogen a la ley de incentivos turísticos y no pagan IPI. Pero un clase media que compró un apartamento de 6, 7 millones de pesos en Santiago, en una ciudad, entonces va a pagar IPI. Y va a pagar el mismo que el que tiene una casa en Los Cerros de 50 millones de pesos. Ya un senador, y hasta de 100 ya millones. un senador proponía ahí que las lanchas, ¿cómo se llama? Turísticas y deportivas, tampoco eso pagara. Exactamente. Todo lo que tiene que ver con turismo no paga. Eso hay que revisarlo. No paga porque tú te acoges a la ley de incentivos turísticos. ¿Y no peligraría una de las principales fuentes De ingresos. de ingreso de este país, como es turismo? Nosotros somos la industria sin chimenea, así nos definió en algún momento a mi Matío. No impactaría una de las principales fuentes tomar decisiones de ese tipo. Porque el tema era la competitividad con otros países del área. Sí,
Nosotros somos, República Dominicana, el segundo destino turístico de América Latina. El primero es México. Y México para nosotros es un continente, Claro. por el tamaño. Sí. Pero hay que ver la legislación de México y de otros destinos que compiten con nosotros y entonces adecuar la nuestra a ellos, a lo que ellos están haciendo y qué están cobrando y qué no están cobrando. Sí, porque es un negocio que tiene que ver con la competitividad global. O sea, y pasa lo mismo con Zona Franca. Las medidas que tomemos aquí tienen que parecerse a las medidas que toma Centroamérica, que es el gran competidor de nosotros. Tienen que ser muy homologadas, se dice. Tienen que ser legislaciones homologadas para no tener esos problemas de competitividad. Pero hay que crear un equipo que estudie esa situación. Y en función de ese análisis y esos estudios, entonces, haga propuestas que sean sensatas y propuestas que no nos creen ese tipo de situaciones a nosotros. ¿Estamos nosotros todavía en capacidad de más préstamos, Agustín? Porque ha sido uno de los temas que ya muchos dicen estamos en el umbral y por esa situación todas estas presiones a veces hasta internacionales. El país está, hay un manejo, yo diría, de las autoridades económicas cuidadoso del tema del endeudamiento. Y yo diría que estamos a un nivel manejable. No quiere decir que estemos muy bien, andamos por cerca del 60% del PIB, el endeudamiento. Si sumamos la deuda fiscal y la deuda cuasi fiscal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La fiscal es la de los organismos, es la deuda no financiera, la deuda que toma el gobierno, tanto interna como externa. La cuasi fiscal es la del Banco Central, es una deuda que viene desde la crisis bancaria del 2003-2004. El Banco Central, ustedes se acuerdan que asumió la quiebra de la deuda bancos con los depositantes Sí. y se viene arrastrando desde ahí. Y esa deuda Bueno, hermano, la asumió el Banco Central y esa es la cuasi fiscal. Entonces, yo diría que todavía estamos en una situación manejable. Hay países que tienen una deuda por encima del 100% del PIB, incluyendo a los Estados Unidos de América. Tiene más del 100% comprometido, pero parece que es la primera economía del mundo hasta el momento. Lo que pasa es que ellos manejan la emisión, hay mucha moneda inorgánica. Inorgánica es que no tiene respaldo en la economía. Y Estados Unidos, repito, tiene una deuda por encima del 100% del Producto Interno Bruto. Nosotros debiéramos estar en 45. Es la recomendación. ¿Y por qué no estamos? No estamos porque se va tomando, todos los años estamos tomando más o menos la media que yo te dije de 5.000 millones de dólares al año. Los vencimientos conllevan de cada 100 pesos que nos ingresa hay que pagar 23 de intereses, solamente de intereses. De intereses, no de capital. No de capital. Es decir que, y ustedes lo saben porque han tomado préstamos, y si no lo han hecho son muy dichosos. Llega un momento que
la deuda no te baja, la deuda te crece, más bien te crece. Pero yo pienso que a pesar de que el presidente Luis Abinader ha tomado muchos préstamos, hay un manejo prudente y adecuado del pago. O sea, no se puede decir que el país está en una situación de default o de insolvencia o de falta de pago. Si tú tienes esos préstamos, ustedes tienen esos préstamos y abonan y pagan los intereses, el acreedor no te molesta mucho, ni te toca la puerta, ni te manda intimaciones, ni nada de eso. Entonces, estamos ahí nosotros. Usted que mencionaba el Banco Central, la deuda cuasi fiscal. No, justo este era uno de los temas que tocábamos ayer con Ventura Camejo. Él nos decía que ha sido Valdés Albizu el salvador de este país por el manejo de la política económica. ¿Qué opinión le merece a usted esa aseveración? Especie del Chapulín Colorado. Exacto. Bueno, Valdés Albizu ha sido un ejecutivo bancario eficiente. Parece que Valdés Albizu a los banqueros, desde que él entró al Banco Central, o más bien él ha durado toda la vida, porque Que en su ausencia fue la crisis. sí, en su ausencia precisamente, porque había otro gobernador. Claro, claro. Lois Malcoun. Parece que Valdés Albizu a los banqueros le trazó con mucha claridad la raya de pisar para parar una inestabilidad que había con el comportamiento de la tasa de cambio. Entonces Valdés Albizu a esos banqueros le emitió un mensaje muy preciso, muy claro, de qué podía pasar con esas instituciones si esas instituciones entraban a especular con la moneda. Y esos banqueros entendieron bien el mensaje y parece que se llevan muy bien con él. Mire, uno de los temas que más, ya estamos casi en el final, Agustín, pero uno de los temas que más encendió el avispero, aparte del IPI y otro, fue el tocar los ahorros de aquellos que tienen su chelito, que lo han conseguido con mucho sacrificio, que dependen de esto, el seguir grabándolo. Yo creo que fue uno de las detonantes de la vista pública, el ver una reacción bastante candente, encendida de una población que, bueno, ya se siente vulnerada y lastimada fuertemente si se aprobaba esa reforma. Sí, ustedes saben que hay mucha gente que se autopensiona, porque aquí no hay una seguridad social todavía robusta, sólida, y en esa franja de la población hay muchos dominicanos que regresaron. Y esas personas vienen con 5, 3, 8 millones de pesos, producto de sus ahorros, lo colocan en un banco y ese banco le paga una mensualidad, o sea, una pensión, prácticamente una pensión. Y viven de eso, se mantienen de eso. A esas personas se les cobra un 10% por el interés ganado. Se iba a aumentar a un 15%, pero es una medida muy riesgosa desde el punto de vista bancario, porque podía originar una corrida y una conversión de esos ahorros a dólares y fuga de capitales. Entonces, esa no es una medida saludable desde el punto de vista económico. Es muy peligroso. Agustín, mire, ya se ha anunciado que para este año la proyección es un crecimiento económico de más de un 5%. República Dominicana es un país que ha estado creciendo por encima de la media en América Latina. En los últimos 50 años, si sacamos los días de la pandemia, 2020,
2021, la República Dominicana ha crecido muy por encima de la media en América Latina. Sin embargo, nosotros seguimos siendo, yo estoy cansado ya a mi edad de oír que somos un país en vía de desarrollo. ¿Cómo es que un país que ha tenido un crecimiento sostenible por más de 4 décadas, de más de 3, 5 puntos por año, no salimos del tercermundismo, de la vía de desarrollo? ¿Qué pasa? Hay un problema de crecimiento no es desarrollo, aunque el desarrollo implica crecimiento. O sea, para tú ser un país desarrollado, la economía tiene que crecer. Pero para que se desarrolle, entonces tienen que aumentarse de manera sustantiva lo que se llama el índice de desarrollo humano, que implica que mejore la educación, que mejore la salud, que las viviendas, los servicios sociales, incluyendo energía, agua, todo eso tiene que mejorar sustancialmente y que se palpe, que la población lo sienta. Y entonces, cuando tengamos un índice de desarrollo humano comparablemente competitivo, entonces vamos a hablar de un acercamiento de crecimiento con desarrollo. Y hay otro problema que es de redistribución del ingreso. La manera de cómo el ingreso se redistribuye, la manera más directa es a través de los salarios. Y la media salarial en la República Dominicana es de 23,000 pesos mensuales. El promedio, hay mucha gente por debajo y obviamente mucha gente por encima. Bueno, gracias Agustín González por acompañarnos en esta mañana del café de Diario 55, responsable de la Dirección Regional del Ministerio de Economía y Planificación. Con él hemos conversado en este espacio. A ustedes gracias por acompañarnos en nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todos los que somos parte de estas mañanas en el 55. Agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa aquí nos reencontramos una vez más. A las 10, buen día.